Saludos jóvenes, sean bienvenidos a esta sesión de clases, la cual consiste en hacer un resumen detallado de lo que hemos visto en lo que es la tercera unidad, que es organización del mantenimiento. Vamos a hablar de una manera resumida y condensada de las estrategias de mantenimiento para caer en los procedimientos de inspección y los diferentes formatos que vamos a desarrollar en esta segunda fase de entrega de avances de proyecto, ¿verdad? Cabe señalar de que el objetivo de esto es adelantar contenido teórico y enfatizarlo en algunos ejemplos o aplicaciones de algunos proyectos que encontré en la red, que podrían ser de vital importancia para que ustedes aplicasen en el desarrollo de su segundo avance de proyecto. A continuación, procedo a compartirles lo que es la presentación de diapositiva, ¿verdad? Vamos a ver aquí, donde tenemos lo que son las estrategias de mantenimiento, ¿verdad? Dentro de las estrategias de mantenimiento, como podemos ver aquí, ¿verdad? Tenemos los dos tipos de mantenimiento principales, el reactivo y el proactivo. Como ustedes saben, el reactivo es el mantenimiento prácticamente correctivo. Una vez que tenemos la presencia de una falla, procedemos a la reparación del mismo. En el caso del mantenimiento proactivo, tenemos las diferentes técnicas. El TPM, que involucra las técnicas de la tecnología, de la producción, análisis estratégico de mejora continua dentro de los procesos productivos. El RCM, que vincula las herramientas de seguimiento, de prueba y error dentro de los controles administrativos y operativos de la gestión de mantenimiento, y el análisis de causa raíz, que prácticamente está ligado al procedimiento de RCM, que radica en el cumplimiento de un árbol de seguimiento de diferentes árboles de secuencias de fallas y posibles causas y soluciones que se tienen que seguir de acuerdo a las condiciones presentadas en un ejercicio de evaluaciones percibidas, ¿verdad? En el caso del mantenimiento preventivo tenemos dos aplicaciones muy definidas. Primeramente, cuando nosotros llegamos a una empresa, y principalmente si esta es una pyme, yo ya les había mencionado, el mantenimiento preventivo prácticamente es o sea, no existe, el mantenimiento que se aplica en estas empresas es prácticamente reactivo. Entonces, la primera parte, por ejemplo, antes de llegar a enfatizar un mantenimiento preventivo desarrollado o las diferentes herramientas que mencioné anteriormente, lógicamente lo primero es definir un mantenimiento preventivo basado en el uso. Porque inicialmente nosotros desconocemos cuáles son los procedimientos adecuados para realizarlo. Entonces nosotros tenemos que venir y definir todos los tratamientos de mantenimiento que necesita el equipo de acuerdo al modo de cómo lo usamos. ¿Y quién nos da esa respuesta? El fabricante. De acuerdo al fabricante, que este nos da un manual o lo que nosotros conocemos como instructivo, tanto de explotación como de mantenimiento. A través de estos documentos nosotros podemos encontrar cuáles son los diferentes tipos de operaciones de mantenimiento principales que nosotros podemos desarrollar en un equipo. Ya saben, las inspecciones, las rutinas, las reparaciones, los cambios y las modificaciones. Estas son las operaciones principales de mantenimiento, y de acuerdo a la utilización de un equipo, nosotros vamos a definir cuáles son las principales. Como yo les mencionaba, si yo vengo y compro un equipo, por ejemplo, compro un computador, yo vengo y de acuerdo a los manuales del fabricante, yo puedo definir cuáles son los mantenimientos que tengo que hacer. Por ejemplo, cuáles son las inspecciones que tengo que desarrollar, tanto desde la parte de hardware como desde la parte de software. Ya, o inclusive este nivel técnico, por ejemplo, este instructivo técnico, también me lo puede dar el proveedor o el encargado o representante de la marca, que en este caso él viene y me dice las condiciones, los mantenimientos que yo le tengo que dar al equipo. Inclusive cuando se adquiere un equipo, el fabricante o el que me vende el equipo me da un plan de mantenimiento, el cual yo tengo que seguir directamente con ellos, que son los representantes de la marca. En este caso, si nosotros venimos y adquirimos un equipo y queremos llevar directamente la parte de un equipo, ¿verdad?
si nosotros tenemos, ¿verdad?, el personal técnico lo suficientemente especializado para dar el tratamiento preservativo de preservación periódica al equipo en todos los niveles preliminares, entonces sí nosotros podemos venir y desarrollarlo, pero todo es cuanto tengamos el personal calificado o tengamos el personal y lo mandemos a capacitar para que pueda dar ese tipo de tratamiento. Pero en todo caso dependemos del fabricante. Entonces, de acuerdo a los tratamientos del fabricante, nosotros podemos mandar a hacer los diferentes tipos de mantenimiento. Por ejemplo, hay mantenimientos que se hacen desde la primera línea, que son, por ejemplo, el mantenimiento autónomo, que lo hace el operario o el usuario, las diferentes inspecciones que él realiza, después un técnico medio, que puede ser parte de la empresa, ya después un técnico especialista que ya tiene que venir del representante de la casa comercial que me vendió el equipo o el mismo fabricante en sí. Ya, entonces yo de acuerdo a eso, yo voy a definir, ¿verdad? De acuerdo al uso, yo voy a definir, ok, yo ya tengo los mantenimientos que tengo que realizar. Entonces, en esta parte yo tengo que definir, ¿verdad? Entonces, en primera instancia, cada cuánto tengo que hacer esas inspecciones, cada cuánto tengo que hacer esas operaciones de mantenimiento. Entonces, eso lo tengo que calcular de acuerdo a la jornada laboral efectiva del equipo. Por eso es basado al uso, porque recuerden que el fabricante nos da, por ejemplo, cada tiempo de operación, pero no nos da un tiempo calendario. El tiempo calendario lo vamos a calcular nosotros y vamos a calcular los periodos de entre mantenimiento de acuerdo a la intensidad de utilización que tiene la maquinaria dentro de nuestro proceso operativo. Y el mantenimiento predictivo, que prácticamente radica ya venir en ahondar este tipo de análisis basado en uso a través de análisis estadísticos que me permitan calcular frecuencias o normas estadísticas que me proporcionen tiempos apropiados de acuerdo a un nivel de confiabilidad entre cada tratamiento de mantenimiento, o predecirlos con anticipación antes que se vuelva una falla intuitiva y podamos evitar tratar de realizar un mantenimiento correctivo. Entonces, ¿verdad? Aquí ya le hice un resumen donde tenemos este análisis. Por ejemplo, tenemos la medicina preventiva, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos este organigrama que me define una adecuada gestión del mantenimiento. Por ejemplo, si nosotros tenemos una prevención diaria, tenemos una revisión periódica y le hacemos un tratamiento oportuno, lógicamente prevenimos el deterioro, ¿verdad? Y a medida que vamos previniendo el deterioro, ¿verdad? Con la prevención diaria, o sea, estamos haciendo mantenimientos diarios, estamos previniendo de que el equipo vaya devaluándose, destruyéndose y siga manteniendo su mismo porcentaje de aprovechamiento o productivo, de calidad o de seguridad. Entonces nosotros tenemos que realizar operaciones de mantenimiento diario. Si nosotros venimos y empezamos a desarrollar unas revisiones periódicas, ¿verdad? Que en base a la salud adecuada del equipo, o sea, prácticamente el nivel de aprovechamiento del equipo, entonces nosotros estamos midiendo el deterioro, ya sea que lo midamos desde la perspectiva de preservación o desde la perspectiva de mantenimiento. Ya, como ustedes saben, desde la perspectiva de presentación, cuál sería su temperatura adecuada, sus niveles de vibración adecuada, el nivel de ruido, que los decibeles de ruido que debe percibir para indicar que el equipo no tiene ningún problema en el motor, o desde la perspectiva de mantenimiento, que si está cumpliendo con, por ejemplo, cuántos paros por día tiene, por ejemplo, cuál es el índice de frecuencia de productos dañados que genera, entre otros. Lógicamente, si nosotros damos el tratamiento oportuno, lógicamente el deterioro lo vamos reparando y se va manteniendo, ¿ya? O sea, no solo venimos y tratamos de venir y prevenirlo, sino de que cuando viene y ocurre una incidencia que nosotros no podemos controlar, tenemos que venir
y repararlo, pero adecuadamente en el tiempo oportuno, de tal manera que afecte en lo más mínimo mis indicadores operativos en los cuales yo estoy realizando. Entonces, una vez de que yo tengo, por ejemplo, este tipo de operaciones y las maximizo, yo ya vengo y hago un plan de gestión de mantenimiento diario, yo ya tengo un procedimiento de inspección y ya genero un diagnóstico de la situación actual y procuro evaluar reparaciones preventivas, ¿verdad? Que me permitan reparar oportunamente los equipos. Entonces, aquí es donde evolucionamos a mantenimiento proactivo. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la división del mantenimiento preventivo, donde está basado en el uso, el mantenimiento productivo, y tenemos en el basado en el uso, tenemos tres tareas principales. Las tareas de rutina, las tareas de mantenimiento global y el overhaul. El overhaul es un mantenimiento avanzado a nivel especialista, cuando se tienen que hacer cambios o modificaciones a niveles de reingeniería dentro de una máquina. En el caso de las tareas de rutina, prácticamente son procedimientos pequeños como un cambio de pieza, limpieza, aceitado, rebobinado, entre otras cosas. Y las tareas de mantenimiento global es cuando ya implica un desmontaje total del equipo o un desmontaje parcial del equipo, que es a lo que nosotros conocemos como mantenimiento, reparaciones grandes y medianas. Entonces, esto ya lo vimos en las clases, ¿verdad? Vamos a hablar un poco ya vamos a hablar al final del contenido, un poco de mantenimiento productivo total. Ya conocemos las bondades del RCM, ya la han estudiado. Aquí esta presentación ya la tienen ustedes adjunta dentro del dispositivo de EVA. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Un análisis de modo de falla. El análisis de modo de falla es tanto una herramienta del RCM como una herramienta del análisis de causa-efecto. ¿Verdad? El análisis de modo de falla consiste en definir una falla funcional, por ejemplo, definir un equipo y de acuerdo a ese equipo vamos a definir la función que lo caracteriza, porque depende, una máquina puede ser utilizada para diferentes tipos de funciones dependiendo el proceso operativo. E inclusive hay máquinas que al parecer también forman parte de diferentes cadenas de valor dentro de los procesos productivos. Pero en este caso nosotros vamos a definir una función específica de un equipo y dentro de esa función vamos a definir una falla funcional. ¿Ya? Entonces, esta es la primera manera de cómo nosotros podemos denotar, por ejemplo, un plan de mantenimiento preventivo a base de modo de falla, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros vemos el mantenimiento preventivo basado en el uso y en este caso el RCM va viniendo y va definiendo las incidencias de falla de acuerdo a los modos de falla. Entonces, es algo enredado, pero vamos a empezar, ¿verdad? Yo defino la función de la máquina y de acuerdo a esa función yo puedo definir una falla funcional. Ojo, un equipo que presente una función puede tener varias fallas funcionales. No quiere decir que solo una. Pero, como puede tener una sola falla funcional, pero por lo menos esto anda en un promedio de 3 a 4 fallas funcionales que tenga un equipo analizado. Dentro de esta parte, nosotros podemos definir el modo de falla. El modo de falla prácticamente es la causa de la falla, como lo indica la figura. La falla funcional es la pérdida de la función. O sea, ¿qué es lo que por ejemplo, aquí yo tengo una función del equipo. Entonces, la falla funcional es cuando, por ejemplo, ocurre un evento que evita que esta función se realice. Entonces, ok, ya sé por qué
esto, o sea, la falla funcional me indica por qué estoy dejando de realizar la función. Entonces, ahora yo necesito saber a qué se debe esta falla funcional. Entonces, ahí es donde entra el modo de falla. El modo de falla son las diferentes causas que pueden ocasionar este tipo de falla. ¿Ya? Entonces, y por último tenemos, ¿verdad? El efecto de la falla. ¿Qué es lo que va a suceder cuando esta falla, este modo de falla entra en cuestión? Ya sabemos que la consecuencia directa es la falla funcional. Pero ahora vamos a ver cuál es el efecto que transpone el que esta falla funcional aparezca en el equipo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí habíamos visto, ¿verdad? Una bomba centrífuga, donde tenemos, ¿verdad? De que la función de la bomba centrífuga es bombear agua del tanque X al tanque Y con un caudal no menor a los 800 litros por minuto. Entonces, como yo les mencionaba, un equipo puede tener diferentes fallas funcionales. En este caso, yo le coloco el ejemplo de 2 unidades, ¿verdad? Tenemos que las 2 fallas funcionales que puede proveer este equipo es ser incapaz de bombear o que el caudal sea menor a los 800 litros por minuto. Entonces, en este caso tenemos de que para que, por ejemplo, esta falla funcional de que la bomba no sea capaz de realizar su función de bombeo, existen 6 posibles modos de falla. El primero es que los rodimientos sean dañados por la falla. El segundo es que el impulsor esté flojo por mal ajuste. Y están los otros 6 mencionados. Igual, por la otra falla funcional, tenemos 2 modos de falla, que el impulsor esté desgastado o que la línea de admisión esté parcialmente bloqueada. ¿En qué me ayuda, por ejemplo, este sistema de modos de falla? Esto es muy aplicado, muy aplicable a la parte de mantenimiento correctivo. Este tipo de metodología que se aplica al RCM y al sistema de análisis de causa-efecto es muy imprescindible para poder trabajar un mantenimiento contingente y convertirlo en un mantenimiento contingente programable. ¿Cómo? Porque cuando, por ejemplo, ocurre una falla, que es en este caso esto, yo ya tengo un preámbulo de los diferentes modos de fallas que pueden ocasionar esta falla funcional. Entonces, a la hora de venir y realizar una inspección por un paro arbitrario que ocurra en un equipo, yo ya tengo un catálogo o un manual que me ayuda a seguir los diferentes focos de inspección del equipo para valorar qué tipo de mantenimiento correctivo tengo que definir. Por ejemplo, yo vengo y lo primero que defino, ¿cuál es la falla funcional? Está siendo incapaz de bombear. Entonces yo tengo 6 opciones a empezar a revisar. Ok, primero me voy a revisar los rodamientos. Si le falta lubricación. Ah, le falta lubricación, hay que lubricarlo. Ya. O si está en muy buen estado, ya paso al segundo impulsor. Lógicamente, estos modos de falla están ordenados en orden de incidencia o pertuberancia de que ocurren a la hora de que surge esta falla funcional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, la posición número 1, que son los rodos dañados por falta de lubricación, son la causa más común por la cual ocurre esta falla funcional. Entonces, a la hora de venir y que ocurre esta falla funcional, yo voy a incurrir la revisión por el modo de falla más común aplicado dentro de esta falla funcional. Entonces, aquí es donde nosotros aplicamos dentro de una inspección para desarrollar un mantenimiento correctivo en una falla contingente de una manera más acelerada, adecuada y ordenada posible. Tenemos las diferentes consecuencias de la falla, ¿verdad?
Ahora, por ejemplo, a la hora de entrar al análisis de la causa raíz, por ejemplo, esta es una herramienta. Esta herramienta en modo falla se aplica en la parte de RCM. Lógicamente, para que nazca este cuadro, nosotros tenemos que aplicar un análisis de causa, porque tenemos que dar un seguimiento para poder construir. Y es donde nosotros venimos y aplicamos lo que es el árbol de causa raíz, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una estructura de árbol lógico. Por ejemplo, tenemos la bomba, tenemos rodamiento, fatiga, sobrecarga y tenemos los diferentes factores de incidencia. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura de un árbol lógico para el desarrollo de un análisis de causa raíz en la gestión de mantenimiento. Por ejemplo, primero definimos, ¿verdad?, el evento de la falla o la definición del problema. En este caso, ¿verdad?, sería, aquí solo está escrito bomba, pero en un dado caso sería de que la bomba está dejando de realizar su función de bombeo. En este caso podemos, ya viene la parte de los modos de falla. En este caso, la primera parte donde describe el evento de la falla, prácticamente en nuestro análisis de modo de falla sería nuestra falla funcional. Aquí tenemos los modos de falla y una vez que tenemos los modos de falla, tenemos el análisis de hipótesis y la verificación de la verificación de la hipótesis, como le queramos llamar, que prácticamente las fallas en el rodamiento puede ser ya sea por fatiga o sobrecarga. Si ustedes pueden observar el árbol de estructura lógico, la estructura de árbol lógico, perdón, es un poco más específico o detallado, no, un poco más detallado para definir las incidencias, porque ok, una vez que define la falla funcional, los diferentes modos de falla, a cada modo de falla le aplica un análisis de hipótesis, donde esta hipótesis tiene que ser verificada. Una vez que yo ya tengo la verificación de mi hipótesis, yo determino las raíces físicas y las verifico. Ya, o sea, tengo la hipótesis, tengo que verificar que sea por eso. Ahora vamos a determinar las raíces físicas y tengo que también verificar que sea por eso. Lógicamente, una vez de que está verificado, yo ya vengo y determino las diferentes raíces humanas, ¿verdad? Y las raíces latentes por las cuales pueden ocurrir estas diferentes frecuencias. Ojo, dentro de la estructura de árbol lógico viene y dictamina, por ejemplo, describe el modo de falla, ¿verdad? El por qué está ocurriendo que la bomba deje de realizar su operación. Ok, dicen que son los rodamientos. Entonces, ahora yo vengo y empiezo a definir hipótesis. Lógicamente, este árbol me da dos conjeturas, que puede ser una sobrecarga y una fatiga. Una vez que yo determino la fatiga, yo tengo que analizar las raíces físicas, o sea, las raíces que tienen que ver con la parte de preservación, con la parte de la integridad física del equipo. Entonces yo ya empiezo a medir niveles de vibración, temperatura, dependiendo que tenga que ver, o sea, indicadores de medición, de preservación, que me ayuden a verificar la hipótesis de la falla, ¿ya? O sea, qué nivel de temperatura, por ejemplo, si yo para definir que un equipo esté fatigado, puede tener un altos niveles de temperatura o una alta vibración o genera altos decibeles de ruidos que no son adecuados para que un humano la esté operando. Entonces yo determino la parte física. Entonces, una vez que ya determino la parte física, viene la raíz humana. ¿En qué consiste la raíz humana? Prácticamente un equipo, por ejemplo, puede dejar de funcionar, ¿verdad?, por la influencia del ser humano. En este caso, por ejemplo, esta estructura de árbol lógico define que es un desalineamiento dentro del equipo, o sea, está mal acoplado
el sistema hidráulico o el sistema motriz dentro del equipo. Está desalineado. Entonces, por eso es de que como está desalineado, no se, ¿cómo se llama? No se embobina bien, no se maquina lo suficientemente eficiente, se tiene que esforzar porque está encimada sobre otras piezas que eso hace que origine una fatiga dentro del equipo, ¿verdad? Entonces, ojo, puede ser esa opción o puede ser de que tal vez todo está bien, pero tal vez ¿cómo se llama? Las balineras ya están gastadas. Entonces, eso ya es parte de la raíz humana. ¿Qué tiene que ver que las balineras estén gastadas y por eso está generando una alta vibración? Ojo, el, el individuo pasó a determinar la raíz latente. Ok, las balineras están gastadas. ¿Eso qué tiene que ver el humano en de que esas balineras se hayan gastado? Ok, de que el usuario tenía que inspeccionar el equipo, analizar, por ejemplo, si estaba haciendo mucho ruido, si estaba, ¿cómo se llama? La vibración no estaba siendo adecuada, hacer revisiones preliminares o inclusive no está haciendo la inspección periódica o los mantenimientos preventivos adecuados con el equipo. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando, si es que las balineras están gastadas, es porque no se está inspeccionando el equipo y no se le están dando el tratamiento de mantenimiento adecuado. Entonces, falta de mantenimiento y falta de inspección en el equipo para gestión de mantenimiento. En este caso dice que hay un desalineamiento en el equipo. ¿Qué quiere decir? Que el operario está operando mal el equipo y por eso está fatigando las maquinarias. ¿Ya? Entonces, en esta parte podríamos definir ese aspecto. Por ejemplo, aquí tenemos donde tenemos las diferentes, por ejemplo, la falla de la bomba, que hace que la falla de la bomba genera mi modo de falla, que es la falla de rodamiento. Y tenemos las diferentes hipótesis, que puede ser la sobrecarga, como pasó, ¿verdad? Pasa a la parte de alta vibración. Por ejemplo, aquí está, donde está tachando las diferentes hipótesis que no aplican a este modo de falla, define qué es la fatiga. Alta vibración, dentro de la alta vibración dice que no es desbalanceo, no es resonancia, dice que es desalineamiento, es una falla humana. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, no hay procedimiento, entrenamiento inadecuado y las herramientas no son adecuadas. Entonces, lógicamente, a la hora de gestionar una acción correctiva, yo tengo que solucionar desde aquí hacia arriba, como vimos en la parte de ingeniería en sistemas. Entonces, aquí ya pasamos a estrategias de mantenimiento.